Cordial saludo. En este video vamos a resolver un problema clásico de optimización. Vamos a encontrar el cilindro de volumen máximo que puede inscribirse en una esfera de radio R. Entonces aquí tenemos la situación. Tenemos una esfera y tenemos un cilindro que está inscrito en ella. Entonces hay unos elementos que hay que destacar. Por ejemplo, el segmento que une el centro de la esfera con este vértice, este punto de acá, viene siendo un radio, el radio de la esfera, ¿sí? Y tenemos también otro elemento muy importante, que es este segmento de acá, que viene siendo el radio del cilindro. Entonces fíjense que el radio de la esfera lo estoy denotando como R grande y el radio del cilindro como R pequeño. Entonces el cilindro tiene una altura h, ese es el centro de la esfera. Entonces este lado de acá sería la mitad de esa altura. Aquí tenemos un triángulo rectángulo. Esto lo vamos a necesitar ahorita. Por ahora, como me están pidiendo el volumen máximo de un cilindro, entonces ese volumen es igual al área de la base, que es pi r al cuadrado, por la altura, que en este caso es h. Este sería el volumen del cilindro. Ahora vamos a trabajar con estas relaciones que hay acá. Resulta que R grande es el radio de la esfera y al mismo tiempo es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Entonces, el cuadrado de la hipotenusa por Pitágoras es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, donde los catetos son el R pequeño, que es el R del cilindro, y la mitad de la altura del cilindro, que sería h medios, que en este caso tendríamos h al cuadrado sobre 4. Listo, esta relación nos sirve para despejar un parámetro y dejarlo en términos del otro. ¿Por qué vamos a despejar un parámetro? Resulta que la fórmula del volumen depende de dos parámetros, depende del radio y depende de la altura del cilindro. Entonces, con esta relación que tengo aquí más abajo, me es posible despejar R y dejarlo en términos de H. En ese caso, R al cuadrado es igual a R grande al cuadrado menos H al cuadrado sobre 4. Y entonces, este R al cuadrado lo vamos a sustituir en la fórmula del volumen. Y tendríamos pi por R al cuadrado menos h al cuadrado sobre 4 por h. Entonces, ¿cómo va a quedar nuestro volumen? El volumen va a ser igual a pi por r al cuadrado por h menos pi por h al cuadrado. En este caso, este h al cuadrado, recordemos que es la altura del cilindro. Y ese h al cuadrado lo vamos a multiplicar por h. Tendríamos entonces h al cubo sobre 4. Listo. Y esta formulita, esta última formulita, depende solo de un parámetro. Depende de h, donde r grande, recordemos que es el radio de la esfera. Entonces, vamos a copiar eso. Aquí tendríamos que el volumen va a quedar en función de h y va a ser igual a pi por r grande al cuadrado menos pi por h al cubo sobre 4, que es la misma formulita que tendríamos acá, y esa es la que vamos a optimizar. Resulta que vamos a calcular los números críticos porque recordemos que en estos valores es donde ocurren los máximos o los mínimos. Derivamos la función, en este caso la derivada, como estamos derivando con respecto a h, me va a quedar pi r al cuadrado menos 3 cuartos de pi h al cuadrado. Y esa derivada se iguala a 0. Entonces vamos a despejar, tendríamos que pi r al cuadrado es igual a 3 cuartos de pi h al cuadrado. Entonces este pi y este pi se cancelan, dividiendo todo entre pi, y este 4 lo paso al otro lado
y el 3 que está multiplicando lo paso a dividir. Entonces me va a quedar que h al cuadrado es igual a 4r al cuadrado sobre 3. Resulta que al extraer raíz cuadrada, h va a ser igual raíz cuadrada de 4, 2, raíz cuadrada de r al cuadrado r, y abajo, como 3 no tiene raíz exacta, entonces se deja indicada. ¿Sí? Entonces tendríamos que h es igual a 2r sobre raíz de 3, donde r grande, recordemos que es el radio de la esfera. Ahora nos toca que demostrar de que este número crítico h es un máximo. Entonces para eso vamos a aplicar el criterio de la segunda derivada. Entonces tomamos la primera derivada, que es pi r al cuadrado menos 3 cuartos de h al cuadrado por pi, y tenemos en cuenta el número crítico que es h igual a 2r sobre raíz de pi, sobre raíz de 3. Entonces por el criterio de la segunda derivada, pues derivamos la función por segunda vez. Entonces acá la primera derivada, el primer término es constante, estamos derivando con respecto a h, entonces esta derivada nos da 0. Ahora, esta derivada con respecto a h, bajo el exponente, me quedaría menos 6 cuartos de pi h. ¿Sí? Ahora, este número crítico, lo que vale h, que es 2r sobre raíz de 3, lo vamos a evaluar en la segunda derivada y obtenemos esto. Resulta que aquí no necesitamos resolver estas operaciones, simplemente mirar cuál es el signo de esa segunda derivada. Resulta que como estamos multiplicando y este r grande representa una medida, el radio de la esfera, es decir, es positivo, entonces no hay de otra. Por este menos, todo este factor, todo este producto se convierte en negativo. Entonces, por lo tanto, por el criterio de la segunda derivada, concluimos que la función tiene un máximo en ese punto crítico. Bueno, entonces, ¿cómo nos va a quedar ese volumen? Resulta que habíamos dicho que el volumen es igual a pi por r al cuadrado por h, es decir, el área de la base por la altura. Pero ya habíamos dicho en un principio que este r al cuadrado es igual a ¿quién? Resulta que el r al cuadrado es igual a esto. Entonces lo vamos a colocar. R al cuadrado es igual a r grande al cuadrado menos h al cuadrado sobre 2 por lo que vale h. Ahora vamos a tener en cuenta lo siguiente, que el punto crítico para h es igual a ¿quién? A 2r sobre raíz de 3. 2r sobre raíz de 3. Listo. Y esto lo vamos a sustituir en la función volumen. Entonces el volumen es igual a pi por r al cuadrado menos h al cuadrado. Vamos a colocar 2r sobre raíz de 3 al cuadrado, esto sobre 2, y lo multiplicamos por lo que vale h, que es 2r sobre raíz de 3. ¿Sí? Y esto es igual a ¿quién? A pi por r al cuadrado menos, vamos a tener 4r al cuadrado sobre 3 sobre 4. El vínculo principal es este. ¿Sí? Vamos a resaltarlo. Sobre 4. Y esto multiplicado por 2r sobre raíz de 3. Entonces esto va a ser igual a pi, que multiplica a r al cuadrado menos, entonces acá es como si tuviéramos la unidad, y esto nos quedaría r al cuadrado sobre ¿quién? Sobre 3. R al cuadrado sobre 3. Y esto se multiplica por 2r sobre raíz de 3. Y esto es igual a pi, entonces r al cuadrado menos 1/3 de r al cuadrado
Esto nos da 2/3 de r al cuadrado. Y eso se multiplica por 2r sobre raíz de 3. Listo. Entonces tendríamos lo siguiente. Tendríamos que ese volumen es igual a 4 por pi r al cubo sobre 3 raíz de 3. En conclusión, el volumen de ese cilindro, vamos a colocarlo por acá, es igual a 4pi r al cubo, ese es r grande, o sea, el radio de la esfera sobre 3 raíz de 3. Entonces, esta es la forma en que se resuelve un problema de este tipo. Espero que el video les haya servido y es con mucho gusto.